Muy bien. El tema para esta mini clase son las coordenadas polares. Mi nombre es Santiago Álvarez Arce, estudiante de la Facultad de Licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Católica de Manizales. Muy bien, para entrar en materia en este tema es importante tener algunos conceptos básicos muy claros. Entonces vamos a hacer un recorderis primero del plano cartesiano. Vamos a recordar algunos conceptos que los debemos de tener muy claros para entender las coordenadas polares. Entonces, como bien sabemos, en el plano cartesiano hallamos siempre dos ejes, un eje horizontal que es el eje X y un eje vertical que es el eje Y. Entonces tenemos cuatro cuadrantes y en cada cuadrante se maneja un sentido positivo o negativo dependiendo de hacia dónde nos movamos. Si nos movemos en el primer cuadrante, siempre nos movemos del primer cuadrante. Si nos movemos hacia la izquierda, es decir, en contra de las manecillas del reloj, el sentido va a ser positivo. 90 grados, 180 grados, 270 y así. Pero si nos vamos como las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, entonces el sentido va a ser negativo. Entonces vamos a iniciar de aquí hacia abajo, 90 grados, 180 grados, 200, menos 270 y así. Eso es crucial porque a veces suele olvidarse. Es uno de los puntos en el que muchos fallan porque se suele olvidar el sentido de positivo y negativo de cada cuadrante. Muy bien, entonces en una coordenada rectangular siempre nos van a dar dos valores. El primer valor siempre va a ser X y el segundo siempre va a ser Y. Eso no cambia, siempre es igual. El primero es X y el segundo Y. Entonces nos están dando aquí un punto B. Vamos a comenzar primero con este punto B. Nos dicen que la coordenada es 6, es decir, que X equivale a 6. Entonces nos ubicamos en 6 y dice que Y equivale a 5. Entonces subimos 5 unidades, taca, 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 y aquí tenemos nuestra primera coordenada, en X en 6 y Y en 5. Si es negativo, en el caso aquí de la, si es menos 5, entonces ¿a qué cuadrante nos vamos a ir? Vamos a ir a este cuadrante de aquí. Vamos a ubicarnos en menos 5, entonces menos 1, 2, 3, 4, menos 5. Y dice que Y 3 unidades, subimos 3 unidades, 1, 2, 3. Y aquí tenemos nuestro punto en menos 5 y menos 3. Si son decimales, lo mismo. En este caso de la C 4.5, entonces nos ubicamos, ya sabemos que el primero es X, no se nos puede olvidar. Nos ubicamos entre la mitad del 4 y el 5, que es 4.5. Y dice que Y equivale a menos 3.5, entonces bajamos esas unidades hasta 3.5 y ahí tenemos nuestro punto C. Entonces, esto es muy básico y no se nos puede olvidar, debe estar lo suficientemente claro para entender bien las coordenadas polares. Otra cosa que debemos de tener muy en cuenta son las razones trigonométricas, que las vamos a usar más adelante. Resulta que estas razones trigonométricas suelen ser el coco de muchos porque siempre suelen olvidarse, casi siempre suelen olvidarse. A muchos les ha servido la técnica del SOHCAHTOA, la famosa técnica del SOHCAHTOA, en el cual S es seno, C es coseno y la T tangente, y bueno, con el O y la A el cateto opuesto, el adyacente, la H es la hipotenusa, y eso ayuda a muchos como a recordarlos, también con sus inversas. Pero en lo especial a mí me gusta usar mucho la técnica de Camilo. A veces para aprendernos algo es lo más fácil es relacionarlo con algo. En este caso algo divertido como el ejemplo de Camilo. Vamos a imaginarnos que lo tenemos y resulta que Camilo está huyendo de unas malas calificaciones por no acordarse de las identidades trigonométricas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es nombrarlas en una hilera, en una fila hacia abajo, todas las entidades, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle a Camilo, vamos a ayudarle diciéndole, corre Camilo, corre Camilo, huye, huye. Y lo mismo hacia arriba. Corre, Camilo, corre, Camilo, huye, huye. Entonces, mire, con esa simple frasecita, corre, Camilo, huye, huye, mire, ya las llenamos todas. Esta va a ser una manera muy fácil de recordarlas. Me gusta mucho recomendarla porque suele ser recordada, suele ser más recordada que cualquier otra.
Entonces, muy pendientes también porque las vamos a usar ahorita. Muy bien, entonces ahora sí podemos entrar con nuestras coordenadas polares, con ya nuestro tema principal. Entonces, siempre hemos estado acostumbrados con el plano cartesiano al eje X y Y. Resulta que en las coordenadas polares técnicamente se debe manejar ese en torno a una circunferencia. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un radar, que tenemos un punto de origen o un polo en ese radar y a partir de él pues es que obtenemos nuestras coordenadas, ¿sí? Entonces las coordenadas rectangulares teníamos X y Y, dos valores en X y Y. En las coordenadas polares las tenemos distintas. El primer término no va a ser X, sino que va a ser R. O en algunos casos ρ, también suelen utilizarlo. Nosotros vamos a manejarlo como R. Ese primer término equivale a una distancia, nos señala una distancia. El segundo es un ángulo que suele representarse como teta. Entonces, para estar más familiarizados, vamos a ubicarnos en el plano cartesiano. Técnicamente deberíamos de hacerlo en una circunferencia, pero para que se nos sea más sencillo por ahora, vamos a ubicarnos en el plano cartesiano. Entonces tenemos un punto de origen en el cual vamos a hallarlo, nuestras coordenadas. Entonces el eje horizontal que antes era X, aquí se llama eje polar, ¿sí? Y desde ese punto de origen, la distancia que se recorre es R, como vemos aquí. Y el ángulo es teta. Entonces, cuando nos dan una coordenada, recuerden, siempre se nos da la distancia representada por R o por ρ y el ángulo representado por teta. Entonces, teniendo ya eso claro, vamos a hacer algunos ejercicios, pero antes de ello, vamos a relacionarlo. Siempre es bueno relacionar conceptos, definiciones, todas esas cosas para que no se nos olviden. Y una de las buenas maneras de hacerlo es con las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tienen las coordenadas polares? ¿Para qué nos sirven? ¿De qué nos sirven? Pues bien, resulta que las coordenadas polares tienen muchísimas aplicaciones, tienen muchísimos usos. Por ejemplo, en la aeronáutica. En la aeronáutica se suele usar el radar, el cual emplea el sistema de coordenadas polares para la navegación. ¿Sí? Lo hemos visto en películas o quizás en series donde utilizan, vemos el radar allí del avión o incluso del submarino. En la meteorología también los radares con centro en el sitio emplean coordenadas polares para determinar la dirección de las tormentas. En la medicina también, por curioso que parezca, también se llega a utilizar, específicamente en la radioterapia y en la imagenología. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo los resultados de llenado de la imagen con el sistema de coordenadas polares en una resonancia magnética. También, como vemos aquí, en la alineación de coordenadas polares para la radioterapia. En la astronomía, a quienes nos gusta mucho la astrofísica, también se emplean mucho las coordenadas polares para, digamos, ubicar planetas, lunas, incluso meteoroides, meteoritos, bueno, una gran cantidad de objetos estelares y las coordenadas polares se utilizan mucho allí. También en los escaneos de objetos, las coordenadas polares son útiles para determinar la forma y las dimensiones de un objeto. En la construcción también, en la ingeniería civil. Entonces, como vemos, hay muchas aplicaciones y relacionarlas con ellos nos va a hacer como grabar un poco más todo lo que estamos viendo. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es graficar una coordenada polar en la cual nos están diciendo que nuestro primer término, recordamos que es la distancia, R. Entonces, equivaldría a 2 unidades y la siguiente, que es el ángulo o teta, el ángulo teta, perdón, es pi cuartos. Ahora bien, ¿cómo nos acordamos del pi cuartos? Pi medios, pi cuartos. ¿Cómo nos acordamos de en cuánto equivalen a grados? Aquí vamos a tener una ayudita. Entonces, ¿a cuánto equivale pi cuartos? Pi cuarto equivale a 45 grados, que es prácticamente la mitad de este cuadrante. Entonces, voy a seleccionar acá una flecha. Y lo que vamos a hacer entonces es empezar a ubicarnos. Tenemos nuestro punto de origen, ¿no? Entonces nos dice que nuestro ángulo es de 45 grados. Entonces vamos a trazarlo. 45 grados. Y ahora
45 grados. Y que nuestra distancia desde el punto de origen es de 2 unidades. Entonces equivale a 2. Mire, sencillo, muy claro, muy fácil. Este tema la verdad es bastante sencillo, pero es muy aplicativo, como hemos visto. Vamos a hacer otro un poquito más complejo. Vamos a ver este con signos negativos. Entonces, vuelvo a seleccionar acá la flecha. Entonces tenemos que R equivale a menos 4 y el ángulo a pi tercios. ¿Cuál es pi tercios? 60 grados. Pi tercios equivale a 60 grados. Pero resulta que está negativo. Entonces vamos a ubicarnos en el cuadrante negativo. Recordemos, hacia la izquierda es sentido positivo y hacia la derecha es sentido negativo. Entonces no vamos a arrancar de aquí para allá, sino del eje polar hacia abajo. Entonces dice que son 60 grados, que más o menos nos da por acá. Y la distancia, selecciono acá el lápiz, y la distancia dice que equivale a menos 4. Si solo fuera 4, nos daría acá arriba, pero como es negativo, entonces nos está dando acá abajo. Bueno, primero le hago acá el ángulo. Este equivale a 60 grados. Perdón, menos 60 grados. Y la distancia, entonces R, que sería menos 4. Entonces aquí tenemos nuestro punto, nuestro punto con las coordenadas polares, ¿sí? En el caso de cuando son negativos. Bueno, por el tiempo estipulado de la mini clase, no voy a alcanzar a hacer el ejercicio en el cual utilizábamos razones trigonométricas, pero bueno, no importa. Ya vimos lo más importante, lo principal, que era la introducción a las coordenadas polares. Muy bien, entonces para finalizar vamos a hacer la evaluación. Entonces la evaluación va a consistir de dos partes, una teórica por medio de un test y llenar palabras en casillas de un párrafo, y luego la práctica. Entonces, para la primera parte vámonos a ir a EducaPlay, que es una plataforma didáctica para hacer evaluaciones bien interesante. Me ha parecido muy chévere. Entonces la primera parte consiste en llenar estos espacios con estas casillas en estos dos párrafos que son conceptos que acabamos de ver, ¿sí? Mediante estas casillitas, ir como acomodándolas en el orden que es. La otra parte es un test de verdadero o falso, el cual vamos a mirar. La primera pregunta es: ¿las coordenadas polares son usadas en la medicina? ¿Recuerdan cuando vimos las aplicaciones? ¿Será que sí las usarán en la medicina? ¿Sí son aplicables a la medicina? La respuesta es sí. Ahora, en el plano, los grados hacia la izquierda del eje polar son negativos y hacia la derecha positivos. ¿Dirías que así es? Si dijiste que así es, incorrecto. Es al contrario. Hacia la izquierda, positivo, y hacia la derecha, negativo. Y finalmente la última pregunta. En el sistema de coordenadas polares, el primer término corresponde a la distancia representada por la letra R, mientras que el segundo corresponde a, ¿alcanzan a recordar? Corresponde al ángulo θ, al ángulo representado por θ, por la letra θ. Muy bien, finalizamos y enhorabuena, superamos la actividad. 3 de 3. Entonces aquí finaliza la parte teórica, vámonos para la parte práctica. Muy bien, para la parte práctica tenemos 3 puntos. El primero es graficar estas coordenadas polares, menos 4 y pi. Y el otro es 3 y menos 2 pi. Finalmente, con esta coordenada que se está dando aquí, descifrar si esta gráfica es correcta o es incorrecta. ¿Sí? Si es correcta la graficación de esta coordenada o si no lo es. Y finalmente, entonces aquí ya acabaría la mini clase. Muchas gracias por la atención.